El gerente de proyecto. El gerente de proyecto es el encargado de llevar al equipo de trabajo al cumplimiento de las metas y los objetivos. Para hablar del gerente de proyecto, hay que iniciar con esta frase que dice: la disposición a sacrificar los propios intereses para que otros puedan avanzar o ser protegidos, como un padre que alimenta a su hijo antes de sí mismo, la voluntad de poner los intereses de los demás primero es un signo de liderazgo real, ¿no? Un gerente de proyectos tiene que contener dentro de sus habilidades este tipo de liderazgo real. Siempre poner los intereses de todos los trabajadores por encima de cualquier otro interés que se presente. ¿Okay? Entonces, es un claro ejemplo de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, que dentro de sus, del tiempo que estuvo como presidente, tomó acciones que fueron bastante asertivas para que este país empiece a desarrollarse de forma exponencial. Eso lo hizo desde el primer día que llegó al lugar de trabajo cuando asumió la presidencia de Sudáfrica, y lo primero que hizo es trabajar con las personas que realmente querían trabajar con él. Él desde un inicio no despidió a nadie. Lo único que preguntó fue decir: los que quieren trabajar de forma honesta, los que quieren trabajar y quieren dar ese granito de arena por el país, son bienvenidos, ¿no? Que normalmente es una enseñanza que nos da para los gerentes de proyectos y ver cómo una persona con un liderazgo real, ¿no?, puede asumir el cargo y tener esa capacidad de poder desarrollar con personas que recién conoce, ¿no?, pero que tengan el compromiso del trabajo y hacerlo de una forma correcta, ¿no? Entonces, el gerente de proyecto es el responsable de asegurar el cumplimiento del alcance, del tiempo, ¿no?, previsto con el presupuesto o el costo estimado, siempre en búsqueda de la satisfacción del cliente, ¿no? Proporciona liderazgo durante el ciclo de vida del proyecto. Pero existen diferentes tipos de estilos de gerentes, ¿no? Existe, por ejemplo, el productor, ¿no?, que dice que el productor, si la gente no trabaja 12 horas al día, es porque no está trabajando, ¿no? Entonces, es un tipo de gerente que su enfoque se basa en la producción, en la productividad, ¿no?, en mayor avance físico, en el cumplimiento, ¿no?, pero a costa de todo, ¿no?, porque ahí habla de 12 horas, lo cual sería en los trabajos, digamos, en horas extras, ¿no? Pero lo que a él le interesa básicamente es el cumplimiento de metas nada más, ¿no? El administrador, que dice: ¿estás seguro que quieres cambiar la forma de hacer las cosas? Si nos va bien, dice, ¿no? Entonces, muy enfocado en el marco, en protocolos, en marcos esquemáticos y administrativos, ¿no? El estilo del gerente es el empresario, ¿no?, que dice: no saben, el fin de semana he pensado en 1000 ideas. ¿Qué vamos a implementar hoy? ¿No? Entonces es aquel empresario, aquel emprendedor, aquel, podría ser visionario, que tiene miles de ideas para poder implementar en la empresa, ¿no?, y constantemente hace cambios, ¿no?, en la empresa. Y de ahí tenemos el integrador, que dice: hay que tener contenta a la gente. Si no quieren mejor, es no obligarlos, ¿no? Entonces, lo que busca el integrador es de que todos estén felices, no ve mucho el tema de producción, el tema del marco normativo, ¿no? Lo que él se enfoca más es digamos, a contemplar a todos los colaboradores de la empresa, ¿no? Entonces, son estilos de gerentes que se podrían enmarcar en esta matriz. Por ejemplo, el productor está enfocado en la generación de resultados, exigirse a sí mismo, ¿no?, ser más activo, ser el aplicado, ¿no? En el caso del administrador, atender a procedimientos, ¿no?, todo dentro de la norma, es un enmarcado, el respeto a los planes, es muy lento y muy minucioso, ¿no?, muy burocrático, ¿no? Entonces, se enfoca más en atender al cómo, ¿no? De ahí tenemos al empresario, el emprendedor, ¿no?, que crea ideas innovadoras. Innovar es lo importante, ¿no? Atender el qué, visualizar, exponer rápidamente, ¿no?
Es un tipo muy visionario, que busca cada vez ideas. Semanalmente él viene y ya tiene una nueva idea, ¿no? Para la empresa, para modificarla, para mejorarla, ¿no? Entonces, constantemente se suscitan cambios para el tipo de gerente empresario. De ahí tenemos el integrador, ¿no? Que se enfoca más a la atención de las personas, del recurso humano. Sin las personas nada sobra. Respetar las emociones, suave y preocupado, atender al cómo, ¿no? Entonces, muy enfocado en el tema del personal, ¿no? Que se sienta satisfecho, pero a veces pierde de vista el tema de la producción y la parte administrativa, ¿no? Y la parte innovadora también, ¿no? Entonces, hay dos extremos, lo del productor y el empresario enfocado en nuevos resultados, ¿no? El integrador un poco más a las intuiciones, a los medios, al personal, ¿no? Y ahí va enfocándose los tipos de gerentes que tenemos, ¿no? ¿Cuál de los gerentes es el mejor estilo? ¿No? En este caso, podríamos indicar de que ninguno sería el mejor, ni tampoco todos, ¿no? Entonces podríamos buscar un equilibrio entre los cuatro estilos de gerentes. Por ejemplo, el productor es el que crea empresas efectivas, eficientes, muy enfocado en producción. El administrador crea empresas con alta eficiencia, ¿no? Enmarcado en toda la normativa, ¿no? Que genere, pues, cierta sostenibilidad, ¿no? El empresario es uno que crea empresas más flexibles, más innovadoras, más visionarias. Y el integrador crea empresas humanas, ¿no? Con personal contento, feliz dentro del contexto, ¿no? Pero si juntamos los cuatro estilos, creemos de que tendríamos un gerente que podría, digamos, gerenciar pues toda una empresa, ¿no? Algunos estereotipos de incompetencia gerencial, ¿no? Por ejemplo, el gerente productor, el productivo, normalmente es el solitario, ¿no? Porque nadie lo sigue porque es, digamos, el que pone pues la mano dura, pocos tiempos de descanso, más pide producción, casi lo alejan, ¿no? Es el solitario, le llaman, ¿no? De ahí al administrador le llaman el burócrata, ¿no? Genera muchos sistemas administrativos burocráticos, no muy enmarcado en la norma administrativa, ¿no? Ahí tenemos también al empresario, al emprendedor, al innovador. Él generalmente es el incendiario, se dice, ¿no? Porque de una semana a otra cambió otra idea, en una semana estuvo con otra, en la otra semana cambió, entonces en cualquier momento podría provocar, pues, ¿no? Una bomba de tiempo en la empresa, ¿no? Que podría generar, pues, algo que, que genere una caída empresarial, ¿no? Porque y también podría generar, pues, un sistema más innovador, ¿no? Pero de todas maneras, ese cambio constante que tiene hace de que sea un incendiario, ¿no? De ahí tenemos el supremo seguidor, ¿no? Todos lo siguen a este tipo de estilo de gerente enfocado en el personal, en recursos humanos, ¿no? Este tipo ya, pues todo es el mejor, ¿no? Es el bueno para el personal que trabaja, ¿no? Él da los tiempos libres, ¿no? Entonces es el supremo seguidor. Entonces, hay diferentes tipos, estilos de gerentes, ¿no? Entonces, en una empresa debe de contar con un equipo gerencial de balance y complemente los estilos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el más apropiado, ¿no? Por ejemplo, para el área de gerencia de marketing tendríamos a un gerente, digamos, mucho más empresario, ¿no? Con mayor cualidades en el tema empresarial, innovador, ¿no? En marketing. En la gerencia de operaciones pondríamos definitivamente al productor, al que busca más la producción, ¿no? Al responsable en que se cumplen los objetivos, ¿no? En la gerencia de recursos humanos tendríamos al administrador que va a hacer de que tengamos pues todos los documentos, todo en regla, enmarcados al marco normativo, ¿no? Y el de gerencia de finanzas vendría a ser también, en este caso podría ser el productor, ¿no? Ya que es el que, digamos, se encuentra bastante ligado a la producción y digamos, a las utilidades empresariales también
mediante las finanzas que se manejen. No sé, el estilo ideal vendría a ser los 4, que vendría a ser integrado en uno, ¿no? Pero solamente esto vendría a ser en libros, ¿no? Porque en la vida real no todos tienen pues las habilidades de cada uno de ellos, ¿no? Así que lo importante es, digamos, buscar cada uno de ellos y tener un poquito de todos, ¿no? No ser muy pegado a la burocracia administrativa, ni tampoco muy pegado a la producción, yéndose en contra de las horas de trabajo, de todos los beneficios de los trabajadores, ¿no? Tampoco ser muy cambiante, ¿no? Un tipo muy que piensa una semana algo y la siguiente semana está cambiando de idea, ¿no? Entonces ya desea innovar mucho, pero en las finales podría traer problemas. Tampoco ser muy integrador, ¿no? Muy enfocado. Sí, el personal tiene que tener las mejores condiciones, sin embargo, también el exceso de dar, digamos, al personal algunos, algunos tiempos en los cuales no interese mucho la producción, haría de que también no seamos una empresa sostenible, ¿no? Entonces, o un proyecto sostenible. Entonces, un gerente tiene que manejar, pues, digamos, la combinación de los 4 estilos, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora hablamos del tema de las habilidades gerenciales. Todo gerente de proyecto tiene que contener dentro de su patrón de comportamiento, dentro de su forma de gerenciar habilidades, ¿no? Como son la comunicación, las comunicaciones efectivas. Un gerente tiene que ser coach, ¿no? El coaching. Tiene que ser líder, tiene que contener pues ese liderazgo, ya podría ser nato, un liderazgo ya trabajado, tiene que tener la habilidad de poder hacer negociación, ¿no? La solución de conflictos, tiene que ver la capacidad de influir también las personas, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante, que tiene que tener bastante inteligencia emocional, ¿no? Entonces, dentro de la comunicación, tenemos que el 80% dentro del proyecto tiene que haber enteramente una comunicación que nos permita a nosotros comunicarnos con todo el equipo de trabajo, ¿no? O sea, el 80% tiene que haber esa comunicación con el personal, desde el personal en construcción, del personal obrero, ¿no? Con las cuadrillas, con el área de ingeniería, de seguridad, de riesgos, ¿no? Con los proveedores, con los clientes, ¿no? Entonces tiene que haber una comunicación de forma que, sobre todo sepa escuchar lo que se está presentando en cada lugar o en cada área del trabajo, ¿no? En cada zona de la obra, en este caso de construcción, ¿no? Entonces, de tal forma que mediante la comunicación vas a ver absolutamente todo lo que está pasando en cada punto, ¿no? Eso le va a permitir tomar una mejor decisión, ¿no? Muchas veces pasa que el residente, el gerente de proyecto, se encierra en la oficina y habla con unos cuantos y se va, ¿no? Y al final no sabe lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces el maestro de obra es el que sabe mucho más de lo que está pasando internamente en la obra. Por tanto, las decisiones que se tomen van a estar en función a la comunicación, al conocimiento de todos, ¿no? Entonces, lo que se estima es un 80% de comunicación con el personal, con el equipo de trabajo, con proveedores, con todos los stakeholders, con todos los involucrados del proyecto. De ahí tenemos a las comunicaciones efectivas. Un gerente de proyecto tiene que tener esa comunicación efectiva, ¿no? Entonces, para lo cual, este gerente de proyecto se puede enfocar en 2 aspectos. Primero, la comunicación verbal, ¿no? Y la comunicación también no verbal. En la comunicación verbal, dice, no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras, ¿no? Tiene que haber ese tipo de comunicación que sea adecuada, que sea una comunicación oral, pero agradable, digamos, para todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, el otro es la comunicación no verbal, ¿no? Dentro de la comunicación no verbal tenemos también a cómo es que nosotros nos expresamos con las manos, con la cara, con el cuerpo, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación verbal y no verbal tiene que ser efectiva, ¿no? Tiene que ser efectiva, ¿no?
El gerente de proyecto tiene que ser coach, ¿no? ¿Qué es coach? ¿Qué es coaching? Coaching quiere decir o es el arte de escuchar, ¿no? Todo gerente de proyectos tiene que saber escuchar, ¿no? ¿Con qué objetivo uno escucha, ¿no? Normalmente el gerente de proyecto es el que tiene la razón, es el que lo sabe todo, pero esto de aquí no es lo correcto, ¿no? Entonces, normalmente un coach es el que te ayuda a fijar metas individuales y profesionales. Es el que escucha y te ayuda a que tú puedas ser mejor, ¿no? Descubre las habilidades internas que tienes, ¿no? En base a una estrategia que se plantea, ¿no? En base a lo que solamente te está escuchando. Entonces, proporciona un enfoque claro, hacer de la persona alguien mejor, ¿no? Y fomenta el aprendizaje continuo, ¿no? O sea, hace de que tú cumplas tus metas, ¿no? Hace que tú encuentres el camino del éxito y de la felicidad dentro de tu ambiente de trabajo y de que te sientas pues mejor como persona, ¿no? Y así, sintiéndote mejor, cumpliendo objetivos y metas, muchas veces logras mayores rendimientos. Entonces, el gerente de proyecto también tiene que ser coach, tiene que saber, sobre todo, saber escuchar a todo su equipo de trabajo y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? De todo el equipo de trabajo y hacer que también su equipo de trabajo sea mejor, ¿no? Y eso va a generar, pues, mayor crecimiento dentro de toda la gerencia del proyecto, ¿no? Mediante toda la gerencia hará de que tengamos y cumplamos, pues, objetivos, ¿no? El gerente de proyecto tiene que ser líder, ¿no? Hablamos mucho de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Existen dos tipos de líderes, ¿no? El líder transformacional y el líder transaccional. El líder transformacional es aquel que se enfoca en cambiar personas, hace que este tipo de líder le sigan de forma voluntaria. ¿Por qué? Por sus acciones, por sus buen comportamiento. ¿No? Normalmente un líder transformacional transforma personas y transforma pueblos y ciudades y países, ¿no? Este tipo de líder transformacional hace de que con fomentar el cambio y la creatividad, hace de que se logren objetivos bastante grandes, ¿no? Entonces, normalmente lo que se busca es ser un líder transformacional, ya que normalmente se identifica ese tipo de líderes por la ética, por los principios y por los valores que este contiene, ¿no? Un ejemplo de líder transformacional vendría a ser Nelson Mandela, ¿no? Es un tipo de líder que ha logrado transformar personas y ciudades, ¿no? Y el otro punto es el líder transaccional. Este tipo de líder transaccional es un estilo de liderazgo que sí promueve seguidores, ¿no? Pero a través de algunos premios, muchas veces a través de castigos, a través de algún regalo, ¿no? Esos son los líderes que normalmente pasan por un tiempo y después los olvidan, ¿no? Son líderes, muchas veces vemos en el ámbito de la política, algunos líderes que le siguen, ¿no? Por algo que les dio. Terminó la campaña y ya nadie lo siguió, ¿no? No mantienen pues dentro de su ADN, digamos, ese líder de transformar personas, porque al líder que sí transformó personas, ciudades, queda pues eternamente pues en historias, ¿no? Entonces los transaccionales normalmente muchas veces son los que estuvieron de casualidad o por apoyar a alguien o porque se les presentó, se les ocurrió, si bien es cierto, tienen ese don de poder transmitir lo que piensan, pero no buscan, y sobre todo este tipo de líderes no tienen valores, principios, ¿no? Y solamente están por un momento ahí, ¿no? Entonces, existen dos tipos de líderes, ¿no? Lo que se busca normalmente es de que un líder sea pues el tipo de líder transformacional, ¿no? Que transforme a su equipo de trabajo, que haga de que sea y que potencie las habilidades de todos, y no solamente del equipo, sino de todo el proyecto, de toda la obra, ¿no? Que todos lo sigan, ¿no? De forma voluntaria, por sus acciones, ¿no? De ahí tenemos lo que es la negociación y la solución de conflictos, ¿no? Entonces, dentro de la negociación se mezcla con el concepto de persuasión, o sea que son soluciones compartidas.
antes de tomar cuerpo propio. En el caso de negociación, no se busca, digamos, el gerente es que para negociar algún tema, ¿no? Algún tema y solucionar un conflicto, lo que se busca es de que tú ganas y yo gano, o sea, que sea la mejor solución, ¿no? Que sea la mejor solución. Ahora, cuando hablamos de negociación, es decir, no se trata de que ya yo estoy negociando algo y yo solamente voy a ganar, ¿no? Sino ambos tienen que ganar porque a ambos también les puede interesar ese proyecto que se está haciendo, ¿no? Entonces, el negociar tiene que ser más asertivo, tiene que ser cooperativo, ¿no? Y de tal forma también se solucionan los conflictos. Normalmente en construcción existen alrededor, por ejemplo, en obras, cuando se va a construir en un lugar determinado, siempre hay parte de la población que está en desacuerdo de esa construcción, ¿verdad? Entonces, se tiene que ver y se tiene que solucionar ese conflicto. Y normalmente, ¿quién es el que va a ver el tema de negociación y solución de conflictos? Es el gerente de proyectos, ¿no? Muchas veces podría ser residente de obra, ¿no? Que hace la de gerente de proyectos también. Entonces, lo que se busca es de ser asertivo, ser cooperativo y buscar la mejor solución que convenga también a ambos. ¿Sí? Otra de las habilidades importantes es la capacidad de influir. Dentro de la capacidad de influir se dice que tiene que ver con las estructuras formales e informales. Es saber quién hace qué, quién decide, cómo se presenta la propuesta o idea de alguien. La capacidad de influir en los actos, los demás hacerlos parte de la decisión, la ejecución y los resultados. Es hacer y persuadir al equipo de trabajo, ¿no? Para que pueda realizar lo que se está enmarcado en el cumplimiento del proyecto, ¿no? Entonces, si tiene que influir de una u otra manera, con estrategias también de estructuras formales e informales, ¿no? Y por último, vemos a lo que es la inteligencia emocional. Todo gerente de proyectos tiene que conocer, percibir las emociones, comprenderlas y manejar para propiciar su crecimiento personal. En este caso, decimos que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho es donde se encuentra la parte emocional, ¿no? La parte de las emociones, de que nuestras decisiones están en función, digamos, muchas veces a la parte emocional, ¿no? Entonces, en este hemisferio derecho está la parte emocional y en el hemisferio izquierdo está la parte racional. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, los dos hemisferios empiezan a tener un conflicto. Y aquí es donde nosotros tomamos la decisión en función a quién, a las emociones o al aspecto racional, ¿no? Muchas personas tienen, digamos, mayor desarrollado la parte emocional y cada una de las decisiones las toma por las emociones, ¿no? Me voy a comprar, no sé, un celular de última generación. ¿Realmente lo necesitas? ¿Lo vas a utilizar? Entonces muchas veces eso no interesa, la emoción es lo mejor, lo primero, entonces me lo compro, ¿no? No se enmarca en la parte racional, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? La parte racional, emocional, lo racional está enmarcado en el marco normativo, en lo legal, en lo que es, ¿no? Encuadrado, ¿no? Entonces, lo emocional en nuestras emociones, nada más. Me compro esto y lo compro, ¿no? O hago algo que está en función de mi emoción, pero no está bien. Entonces, ahí te ganó las emociones. Entonces, ¿qué se busca? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿No? Entonces, ninguna de las dos también, ¿no? O sea, los dos son buenos. Por ejemplo, la parte emocional es la parte creativa, ¿no? Es la parte visionaria, es la parte del emprendimiento, ¿no? La parte emocional, ¿no? Ahí es donde creas todo. Y en la parte racional es donde tienes todo enmarcado en función a lo normal, ¿no? Entonces, si por ahí necesitamos a una persona que sea innovadora, que sea creativa, la parte emocional va a influir mucho, ¿no? Entonces, hace de que ambos
tengan porcentajes los cuales tenemos que controlar y manejar. Cuándo utilizar la parte racional y cuándo utilizar la parte emocional, ¿no? Entonces, ambos tienen que complementarse y en las decisiones tenemos que evaluar. Si nos vamos por la parte emocional, es analizar un rato, ¿no? Si efectivamente necesito eso o no lo necesito, y entonces tomar las decisiones compartidas, ¿no? Entonces, es el manejo de las emociones, ¿no? Y el manejo de las emociones hace de que tengamos una mejor inteligencia emocional y, por tanto, tendremos, pues, una mejor decisión, ¿ok? Inteligencia emocional.